Estamos cerrando un año caracterizado por dos fenómenos económicos muy importantes. En primer lugar, un fuerte crecimiento de la actividad económica y de la actividad comercial, y en segundo lugar, una inflación alta, aunque todavía no descontrolada. Este fenómeno del fuerte crecimiento económico fue sorpresivo para la mayoría de los economistas. A principios de 2010, la mayoría de los economistas pronosticaban un crecimiento de entre 3 y 4% en este año. Nosotros desde MKT pronosticamos que la economía seguramente iba a crecer mucho más de eso y que probablemente llegaría al 8% de crecimiento si es que continuaba el patrón de recuperación que veníamos observando, muy similar al patrón de recuperación que tuvo la economía luego del efecto tequila en el 95. Eso efectivamente ocurrió. Estamos cerrando el año con un crecimiento de la actividad económica que está llegando al 8% año contra año, con una producción industrial que ha crecido casi el 10% y con una actividad comercial creciendo fuertemente, aunque con un sesgo muy importante que hemos analizado varias veces en el blog, relacionado con el sesgo hacia los bienes durables, con motos creciendo 100%, las ventas de autos creciendo 40% año contra año, los electrodomésticos creciendo más del 10% y muchos otros rubros como indumentaria, juguetes y rubros en particular que se venden en los shoppings creciendo también a tasas importantes, mayores que el promedio de la economía, que el promedio de la actividad comercial. El consumo también, a diferencia de lo que opinaban muchos economistas a principio de año, de que se podía frenar por efecto de la inflación, no se frenó, por el contrario, ha continuado creciendo durante el año y seguramente vamos a cerrar en diciembre con una muy fuerte expansión del consumo y de la actividad comercial. La inflación cierra, como teníamos previsto, en alrededor del 25% anual, con un crecimiento mucho más alto de rubros muy sensibles socialmente, como los alimentos y bebidas. Pero de todas maneras, como también hemos argumentado en muchos lugares, en muchos posts del blog, no se trata de una inflación descontrolada y estamos muy lejos del riesgo de una hiperinflación o algún problema importante con la inflación. De todas maneras, todo esto ya es historia. Lo relevante es qué puede ocurrir el año que viene. Creemos que lo más probable para el año próximo es una continuidad del crecimiento económico, seguramente algunos puntos por debajo del crecimiento con que vamos a cerrar 2010, por varios motivos, el principal de los cuales es que ya no vamos a tener la capacidad ociosa que sí tuvimos durante gran parte de este año, y eso hace que sea más difícil crecer a partir de ahora, pero de todos modos va a haber dos factores importantes que van a impulsar la actividad económica, y son el buen contexto internacional que aparentemente va a seguir para Argentina, que ha mejorado sustancialmente en los últimos meses, y las fuertes políticas expansivas, fiscales y monetarias que algo van a impulsar la actividad económica y el consumo. Sí es cierto que hay dos elementos que pueden hacer que la economía se frene o baje el ritmo de crecimiento. El principal factor es la pérdida de competitividad cambiaria que vamos a tener durante el año, con un dólar planchado al menos hasta las elecciones y una inflación de entre el 25 y el 30%, con inflación muy baja en Brasil y en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo. Eso va a hacer que tengamos una pérdida importante de competitividad cambiaria, y eso puede afectar la actividad industrial y de otros sectores. Y el segundo elemento que puede impactar seguramente en los meses previos a la elección presidencial es una eventual salida de capitales, una eventual fuga de capitales o posicionamiento en dólares, que ya ocurrió, por ejemplo, el año pasado antes de la elección de junio, y que puede ocurrir con más motivos todavía el año próximo, si es que el dólar efectivamente llega un poco deshilachado a las elecciones. Eso va a hacer que aumenten las expectativas de devaluación después de la elección, y eso puede hacer que haya alguna fuga de dólares en los meses previos. De todas maneras, visto desde el momento actual, es poco probable que la economía se frene o entre en recesión. Es más probable
que pierda un poco de ritmo a medida que nos acerquemos a octubre. Y con inflación, como ya lo hemos dicho mucho durante los últimos meses, lo más probable es que siga, probablemente algún escalón más alto. En lugar de cerrar 25%, es probable que en el año que viene cerremos entre 25 y 30%. No hay todavía ninguna señal de que el gobierno tome cartas en el asunto con respecto a la inflación y que instrumente un plan de estabilización, una política antiinflacionaria, con lo cual deberíamos tener en nuestros escenarios para el año próximo una inflación en ese rango de 25 y 30%. De cualquier manera, va a ser sin lugar a dudas un año muy interesante desde el punto de vista económico y político, por todo lo que se juega en las elecciones, por los fenómenos económicos que vamos a tener el año que viene relacionados con la inflación y con el dólar y la pérdida de competitividad cambiaria, y un año en el que ya vamos a empezar a discutir más intensamente qué tendrá que hacer el próximo gobierno para solucionar los problemas que tiene la economía, fundamentalmente relacionados con la inflación, relacionados con el atraso de algunos precios relativos y relacionados fundamentalmente con las deudas sociales que tiene este modelo económico, que si bien ya se venían observando en los últimos años, se han hecho muy visibles con los últimos eventos relacionados con la ocupación de terrenos en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires e incluso del interior del país. Así que vamos a tener un año muy interesante para seguirlo, por supuesto, desde el blog. Hasta la próxima.